vamos con nuestra enseñanza del día de hoy y nuestra enseñanza se titula Un milagro para Eneas. Recordemos que mientras Pablo se había ido a tener ese encuentro con Jesús, los discípulos seguían predicando en otros lugares y uno de los líderes de la iglesia primitiva en este caso era Pedro. Y Pedro lo vamos a encontrar en esta historia del día de hoy. Y vamos a encontrar otro personaje que se llama Eneas. Y este título nos puede dar más o menos idea de qué vamos a tratar el día de hoy, y se trata de un milagro. Bueno, pero para empezar vamos a mirar qué es un milagro. Y un milagro, si lo buscamos nosotros en el diccionario, buscamos su significado, es un suceso extraordinario y maravilloso que no significa que puede ser algo de la naturaleza o algo normal, como a pesar de que es un milagro que hoy tengamos el sol, la luna, ¿sí? Nuestra vida siempre será un milagro, y cada día que nos levantemos podremos decir, hoy tengo vida, hoy es un milagro. Pero esos milagros que Dios hace en la vida de nosotros y en la vida de las personas significa algo que es sobrenatural, algo que nadie se espera. Es como cuando el que estaba muerto resucitó, y nosotros lo vimos en las enseñanzas de Jesús, cuando él resucitó a su amigo Lázaro, cuando multiplicó los panes y los peces y le dio a mucha gente de comer, ¿sí? Estos son los milagros a los que hacemos referencia. Y es un suceso sobrenatural que causa admiración. La gente se asombra, la gente queda asombrada y anonadada de un milagro. Y vamos a mirar qué sucedió en esta historia y qué enseñanza nos quiere dejar en esta mañana nuestra historia. Y vemos que Pedro visitaba a todos los creyentes que vivían en los diferentes lugares. Y si vemos aquí a Pedro visitando a los fieles y a los creyentes. La Biblia nos dice que él iba y visitaba a los santos, y cuando nos habla la Biblia de santos significa a los seguidores de Jesús. ¿Y quién es un seguidor? Un seguidor es la persona que ha aceptado a Jesús en el corazón, como tú y yo hemos aceptado a Jesús en el corazón, hemos vivido de acuerdo a su voluntad y hacemos lo que Él nos manda, ¿cierto? También los seguidores de Jesús, después de que Él se va para el cielo, recordemos que ellos aceptan que Jesús murió en la cruz por amor a ellos, lo reciben en su corazón, también hacen el símbolo que significa que ya ellos han dejado todas las cosas atrás, han muerto al pecado, acuérdense que han muerto al pecado y ya el pecado no está en ellos, entonces hacen el acto de bautismo. Por eso es que nosotros bajamos a las aguas, y en la iglesia hemos visto cómo muchas personas se han bautizado, ¿no? Bajan a las aguas y allí, cuando ellos salen allí del agua, ellos ya salen unas nuevas personas y muestran a la gente que han aceptado a Jesús en el corazón, ¿sí? Algunos de ustedes ya están bautizados y me entienden un poquito más. Mis chiquitos todavía no, pero va a llegar el momento en que puedan tomar la decisión de ir y bautizarse, ¿sí? Y ¿qué pasa después de que se bautizan? Viene algo, y viene la promesa del Espíritu Santo. Y siempre que nosotros recibimos a Jesús en el corazón, entonces ya no estamos solos, sino tenemos al mayor regalo, nuestra mayor promesa, que es el Espíritu Santo. Entonces ellos ya se han convertido en seguidores de Jesús, y Pedro va y los visita y los anima y les dice, tenemos que seguir el evangelio, tenemos que seguir a Jesús, a pesar de que pasemos pruebas, a pesar de que pasemos cosas muy duras, tenemos que seguir a Jesús. A veces en nuestra vida como niños nos pasa. A veces los días no son tan bonitos. ¿Saben por qué? Porque a veces una profe nos pone una mala nota, a veces el trabajo no me queda como la profe quería que yo lo hiciera, perdí la evaluación, no, el internet no me está funcionando para enviar mis trabajos, y a veces nos preocupamos y decimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues todos esos problemas que nosotros tal vez tenemos como niños, Dios tiene todo bajo control, ¿sí? Y estos seguidores de Jesús sabían que iban a pasar momentos difíciles. La iglesia primitiva había empezado a vivir una persecución, porque acuérdense, niños, que Pablo perseguía a la iglesia primitiva.
Y después de que Pablo ya se convierte, los que venían persiguiendo a la iglesia lo siguen haciendo. Ahora Pablo iba a ser perseguido por las mismas personas con las que él un día había ido a perseguir la iglesia. Entonces la iglesia tenía que tener mucho ánimo, y en este tiempo tan difícil donde nos ha tocado quedarnos en la casita, donde no hemos podido ir a la iglesia, debemos pedirle al Señor que nos dé mucha fortaleza para seguir adelante. Y como nos dice el pastor siempre que nos envía nuestras enseñanzas, que amemos cada día más a Jesús. Eso es lo importante, que cada día sigamos amando más a Jesús. Y vamos a mirar que Pedro llegó allí, y Pedro, como visitaba varias ciudades, llegó a un lugar muy especial y llegó a la ciudad que se llamaba Lida. Y allí conoció a un hombre que se llamaba Eneas, ¿sí? ¿Y quién era Eneas? Vamos a mirar quién era Eneas. Y este hombre, Eneas, era un paralítico. ¿Y quién es un paralítico? Un paralítico es una persona que no puede caminar por sí sola, ¿cierto? Que lo tienen que llevar a veces en silla de ruedas, ¿cierto? Para que él pueda transportarse a algún lugar. Un paralítico es una persona que perdió la movilidad de sus piernas y no las puede afirmar. Y si tratamos nosotros de parar a un paralítico, ¿qué va a pasar? Se nos va a caer, ¿cierto? Porque no va a tener la fuerza en sus piernas para mantener su equilibrio. Nosotros, gracias a Dios, tenemos nuestras piernas, nuestros brazos y estamos muy bien. Pero esta persona llevaba 8 años así. Es decir, que este hombre pudo haber tenido algún accidente o le pudo haber sucedido algo en su vida, porque ya era un hombre adulto, ¿sí? Ya era una persona grande, pero llevaba 8 años en que ya no se podía mover por sí solo. Necesitaba que alguien lo llevara, y de por sí en ese tiempo los paralíticos se la pasaban acostados en sus camillas, ¿cierto? Porque pues no había quien los movilizara. En este tiempo pues ya tenemos nuestras sillas de ruedas y hay unas cosas más sofisticadas para que las personas se puedan movilizar, pero en ese tiempo ellos se la pasaban en camillas y solamente alguien los podía llevar y ellos dependían de alguien que los llevara de un lugar a otro. Qué triste, ¿cierto? Gracias a Dios nosotros debemos vivir agradecidos que tenemos todas nuestras extremidades funcionando bien. ¿Y qué pasó con este hombre Eneas? Como era paralítico, Pedro lo ve y le dice: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y anda. Y wow, cuando este hombre escuchó esa voz de Pedro, acá Pedro le está diciendo a Eneas: levántate, Jesucristo es el que te va a sanar. Eneas inmediatamente obedeció y fue sanado. Él tomó su camilla, se levantó y fue sano. Y podemos ver acá a Eneas que ya levanta sus manos y ya está feliz, ¿cierto? Porque cuando nosotros recibimos un milagro, nosotros hacemos cara de felicidad. Nosotros no nos ponemos tristes cuando recibimos un milagro que estábamos esperando, y tal vez Eneas llevaba mucho tiempo esperando un milagro y tal vez él ya había perdido la esperanza, ¿sí? Tal vez la gente le ha dicho: no, Eneas ya le toca que aguante así toda su vida y hasta que sea viejito y hasta que ya se muera, toca que se quede así paralítico. Pero Eneas, en su corazón, yo creo, la Biblia no nos dice, pero yo creo que Eneas tenía en su corazón ese deseo de ser sano, porque así cuando nosotros estamos enfermos, nos duele la cabeza, a nosotros no nos gusta que nos duela la cabeza, no nos gusta que nos duela el cuerpo, que nos dé gripa, ¿cierto? Y más ahorita con esto del virus, no queremos enfermarnos, ¿cierto? Y este hombre estaba pidiendo, y yo creo que dentro de su corazón tenía el anhelo de ser sano, ¿cierto? Así como cuando nosotros tenemos algún dolor y me duele la cabeza y me duele las piernas y me duele una muelita y ay, me caí, me raspé, me hice una yaya y me corté. Bueno, tantas cosas que nos pasan y nosotros no queremos sentir dolor. Pues este hombre
sentía ese dolor, y no solo era el dolor físico de no poder caminar, sino el dolor en el corazón. A veces nosotros tenemos dolores en nuestro corazón porque tenemos cosas que no nos gustan, ¿sí? Estamos pidiéndole a Dios un milagro. A veces tenemos a nuestro papá que todavía no conoce de Jesús, tenemos a veces a nuestros primitos, a nuestra familia que aún no ama a Jesús como nosotros quisiéramos que lo hicieran. Pero todos esos milagros el Señor los puede hacer, y Eneas estaba esperando el día de su milagro. Y tú y yo estamos esperando el día de ver muchos milagros, porque tenemos muchos deseos en el corazón y muchas peticiones que cuando Dios en su voluntad y en su amor y misericordia nos los entregue, nosotros vamos a estar así como Eneas, felices. Miren, a Eneas no lo vemos triste, porque cuando recibimos un milagro, nosotros lo que hacemos es que nos ponemos felices. Y acá Eneas recibe su milagro, vemos a Eneas muy feliz. ¿Y saben qué sucede con la felicidad de Eneas? Eneas, al estar feliz por haber recibido el milagro, vemos que mucha gente, miren, mucha gente de la que estaba ahí alrededor pudo recibir a Jesús y creer en Jesús y aceptarlo en su corazón. Así, cuando nosotros recibimos un milagro, debemos testificar, debemos contarle a nuestros amiguitos del colegio, a nuestros primos, a nuestros vecinos, ¿sí?, de los milagros que Jesús ha hecho. Muchos milagros Jesús ha hecho en mi vida. Jesús cambió mi vida, cambió mi hogar, cambió mi familia, cambió a mi papá. Y yo siempre les cuento a las personas que Jesús cambió mi vida, que Jesús cambió mi hogar, que Jesús cambió nuestra manera de ser y nos cambió por completo. Así tú tienes que contarle a tus amiguitos lo que Jesús ha hecho en tu corazón y los milagros que Él ha hecho en tu vida. Y vemos aquí a Eneas todo feliz, y nos dice que los que vieron la curación de Eneas se convirtieron al Señor, lo aceptaron a Jesús en el corazón. Es decir, que los milagros que Jesús hace en nuestras vidas son para testificar, para contarle a todo el mundo que Él es un Dios todopoderoso, que no le queda difícil nada y que tiene todo el poder para hacer todas las cosas que nosotros a veces no pensamos que las puede hacer. Y vamos a resaltar en este milagro dos características que tuvo Eneas. Y vamos a resaltar dos características, y la primera es la fe. Nosotros debemos tener fe para creer en un milagro. Si nosotros dudamos, dice la Biblia, que el que duda no recibirá. Y a veces nosotros dudamos, porque a veces Dios dice, yo te voy a sanar, yo voy a hacer que tu papá me conozca, yo voy a quitarte el dolor, yo voy a ayudarte en tu colegio. Y a veces nosotros empezamos a dudar y decimos, ¿y será que Dios sí me va a ayudar? Y empezamos a decir, ¿y será que Él sí va a hacer ese milagro? ¿Y qué tal si no lo hace? Y entonces en nuestro corazón se empieza a llenar de duda y de incredulidad. Cuando no creemos, entonces tenemos duda en nuestro corazón y no recibimos el milagro. Pero si Eneas no hubiera tenido esta fe, él no hubiera recibido su milagro. Entonces vamos a tener en cuenta esta primera característica y le vamos a pedir al Señor que nos dé fe para creer en que Él puede hacer cualquier cosa, ¿cierto? En la Biblia encontramos muchos milagros, así como cuando un día Josué oró para que el sol se detuviera. ¡Wow! ¿Cierto? ¿Eso sucedió? Sí, eso lo hizo Dios a través de la vida de Josué, porque Josué creyó en un milagro. Cuando Abraham no podía tener su esposita e hijos, él le pidió a Dios que le diera un hijo y el Señor le dio a Isaac, ¿cierto? Y hemos visto que el Señor tiene todo el poder y que a Él no le queda nada grande, porque así como hay héroes y como Hulk, que tiene sus poderes, como Superman, como la Mujer Maravilla, ¿sí?, que tienen todos sus poderes para hacer cosas extraordinarias que nosotros decimos, wow, ¿sí? Pues tenemos a Dios que tiene el poder más grande para hacer cualquier milagro y que no le queda difícil absolutamente nada. Entonces lo primero que debemos hacer es tener fe. Y quiero que digamos allí, Señor, ayúdame a tener fe. Y la segunda característica que tuvo Eneas para recibir su milagro fue la obediencia, ¿cierto? ¿Y qué pasa con la obediencia? Cuando aquí Eneas, Pedro le dijo, levántate, que Jesús te va a sanar. Eneas no dijo, ay no, pero ¿cuál Jesús? Eneas no dijo,
pero ¿cómo me va a sanar si vean, yo estoy así hace 8 años, ya todo enfermo, nadie me ayuda, nadie está pendiente de mí? Pues no, Eneas inmediatamente que él escuchó la palabra que le dio Pedro de levántate, él inmediatamente se levantó. Y la obediencia Dios la premia, ¿cierto? Y Dios premia la obediencia. Y vimos acá que Eneas fue obediente al escuchar la voz de Dios y hacer lo que Él le pide. Y cuando Dios nos dice que oremos, tenemos un milagro y le decimos, ay Señor, ayúdame en esta oración. Y Dios dice, tú tienes que estudiar y yo te voy a ayudar, yo te voy a dar la sabiduría. Pero si nosotros decimos, ay no, yo mejor no estudio, ay, ¿eso para qué? Pues no estamos siendo obedientes, ¿cierto? Es como cuando la mamá nos manda en la casa y nos pide que hagamos algo en la casa, tenemos que obedecerlo, porque yo siempre les he dicho, y acordémonos que la Biblia dice que la bendición está cuando nosotros obedecemos. Si Eneas no hubiera obedecido, ¿qué hubiera pasado? Eneas no había recibido su milagro, ¿sí? Y en esta mañana, esta era nuestra enseñanza y quiero que les quede grabado en el corazón que para Dios no hay nada imposible, que Él tiene todo el poder para hacer cualquier milagro que nosotros le pidamos, pero debemos tener dos cosas claras, la fe y la obediencia.